Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Australia en este fin de semana, así que por supuesto pues toca hacer el análisis del circuito, en este caso del circuito de Albert Park. Hoy vamos a mirar los datos, como siempre, los más importantes, comparándolo con el resto de circuitos, echando un vistazo también a algunos gráficos de telemetría que nos ayudan a ponerlo todo bien en contexto. Mañana veremos cómo son las curvas, incluyendo las modificaciones de las curvas, y pasado mañana veremos un poco el tema de los reglajes, ¿no? Cómo adaptar los setups a este circuito, así que os recomiendo ya que os suscribáis, lo que no estéis suscritos, para no perderos los otros dos vídeos analizando este circuito. Si empezamos con los datos, ¿no? Que es lo que nos trae aquí hoy, pues vamos a empezar con el número de vueltas, que en total son 58, que ya, bueno, como podéis ver, pues no es un número excesivamente alto, y esto viene porque tampoco es un circuito demasiado largo. Siempre se intenta pues cuadrar un poco, ¿no? El número de vueltas con la longitud del circuito, aunque también con los tiempos que se vayan a hacer en cada vuelta. En este caso, pues ahora veis que tenemos un poco más de 5,2 kilómetros, casi 5,3, y se ha reducido un poquito respecto a años anteriores, aunque ya digo, ya haremos más hincapié a estos cambios un poco más adelante en siguientes vídeos. Por otra parte, la distancia entre la línea de salida y la primera frenada es bastante corta, por lo tanto no tenemos una línea de meta excesivamente larga, no vamos a tener teóricamente demasiado lío hasta la primera frenada en la salida de la carrera, porque bueno, hay otro circuito que tenemos mucha más distancia y por lo tanto aquí pues habría que hacer digamos que no se va a penalizar tanto si sales mal, porque no van a tener tantos metros el resto de pilotos para adelantarte. Aún así va a haber que defenderse bien en las primeras curvas, porque ya veréis mañana lo difíciles que son o lo digamos que curiosas que son, ¿no? Las maneras que tenemos de atacar y defendernos y demás. Ya hemos visto que no es uno de los circuitos más largos y tampoco es de los que más curvas tiene. Veis que en total son 14, que son bastante pocas, está lejos de la media, que bueno, que es esa línea vertical discontinua en color turquesa que veis en el gráfico. Así que bueno, se puede considerar que es un circuito de bastantes pocas curvas. De hecho, con las modificaciones se han eliminado dos que antes pues se consideraban curvas, luego ha pasado a no considerarse curvas. Por lo tanto, ya no tenemos tantas curvas nulas, ¿no? Que solemos decir que son curvas que bueno, que sí que tienen el numerito de ser una curva, pero que realmente se toman a fondo como si fuese una recta con muy poquito giro de volante. En cuanto al número de curvas a izquierda y a derecha, pues si os fijáis tenemos bastante más curvas a derecha que a izquierda. En este caso tenemos en total 9 a derecha y por lo tanto solamente 5 a izquierda. Esto ya sabéis que lo que provoca es un mayor desgaste en el lado izquierdo, porque cuando tú tomas una curva a derecha, el lado que se te sobrecarga es el exterior, por lo tanto sería el izquierdo. Y como ya sabéis, no es lo mismo tener 14 curvas en muchos kilómetros de circuito que en pocos. Por lo tanto, este ratio que hacemos siempre de cuántas curvas por kilómetro de circuito tenemos, pues se nos cae a 2,64, que es muy pequeño. Que podemos pensar o podríamos intuir que no iba a ser tan bajo, porque como, bueno, no teníamos muchas curvas, es verdad, pero era un circuito corto, pero aún así, si hacemos este ratio, pues se nos queda bastante bajo. Si ahora pasamos a poner el foco un poquito más en el tipo de curvas, ¿no? Que tenemos también hacia cada lado, pues las curvas lentas vemos que solamente tenemos una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Por lo tanto, no tenemos un circuito de curvas muy lentas, precisamente. Ahora lo vemos con los gráficos de telemetría para que lo entendáis mejor. En cuanto a curvas de velocidad media, que bueno, que serían más o menos entre 100 y 200 km por hora, que siempre son la mayoría, o suele ser la mayoría de curvas, pues vemos que aquí volvemos a tener ese desequilibrio que vimos antes. Muchas más curvas a derecha que a izquierda, y en cuanto a velocidad rápida, igual. Tenemos también bastantes más a derecha que a izquierda, lo que pasa que bueno, tampoco son muchas, ¿no? Son 3 a derecha y una a izquierda, pero eso ya va a desequilibrar bastante el desgaste de los neumáticos, y también, por supuesto, pues como hay que hacer todo el tema de los reglajes para no desgastar excesivamente ese lado, pero sin perjudicar al otro, que no se quede demasiado frío y todo ese tipo de cosas. Ya sabéis que este es el dashboard que miramos siempre, con la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante, antes de las modificaciones finales que vamos a tener este año, así que hay que cogerlo un poquito con pinzas. De todas formas, lo que ya he dicho es que tenemos muy poquitas curvas de velocidad muy baja. Tenemos en este punto lo que sería la curva número 3, que acompaña además a una fuerte frenada. Luego el resto del circuito pues es siempre en velocidad media, velocidad alta incluso, y luego al final del todo tenemos la última curva, que también es bastante lenta, que realmente es la penúltima, diríamos que es la que corresponde a la última frenada, ¿no? Que es este gráfico, este pico que vemos aquí en el freno. Por lo tanto, nos encontramos curiosamente que los dos puntos de menor velocidad del circuito están al final y casi al principio. Ojo, no en la primera curva, que es bastante más rápida, ya de velocidad media, porque no se cierra tanto, es un poco más ancha, pero la segunda frenada sí que es muy fuerte y acompaña una curva de muy baja velocidad. De todas formas, recordaros como siempre que no hay que fijarse en el número exacto, porque son datos de simulador, además con todos los circuitos exactamente con los mismos reglajes, por lo tanto es simplemente una guía, ¿no? Para ver un poco la forma de los gráficos y entender en sí el circuito, no saber exactamente qué es lo que va a pasar con la Fórmula 1 aquí. Y ya que hemos empezado a hablar de frenadas, pues seguimos con ella, y resulta que teníamos antes 8 frenadas, pero ahora tenemos 7. Insisto, mañana cuando veamos cada una de las curvas, analizando cómo se trazan y todo esto, entenderéis mejor los cambios, pero aunque en este gráfico veáis que son 8 frenadas, realmente son 7. Y estas 7 frenadas no todas son
fuertes, como podéis imaginar, pero 3 sí que se pueden considerar como tal, que ahora lo vemos con los gráficos de la telemetría y lo entenderemos todo mucho mejor. Por lo tanto, el porcentaje de vuelta que se va frenando antes era un 14% y ahora es un poquito menos, porque hemos quitado una de las zonas de enlazadas que, bueno, no es que sea el punto de menor velocidad del circuito, que ya hemos visto que no era ese, pero sí que es un punto de, digamos que un punto intermedio entre una recta larga que lo que hacía era reducir bastante la velocidad también media del circuito. Por lo tanto, este 14% se va a reducir bastante porque nos hemos quitado una de esas frenadas. Luego, por la temperatura de los frenos máxima, sí que podemos a lo mejor esperar que esté más o menos en torno a los, bueno, no es que esté en torno a los 628, pero sí que podemos esperar que esta temperatura los frenos máxima esté, digamos que en la parte alta de lo que sería un ranking de todos los circuitos. Lo mismo pasaría con la temperatura media, que aquí sí que ahora se debería reducir bastante, por lo tanto en vez de estar en esta zona media alta, pues pasaría quizá a estar en la zona media baja por haber quitado esa frenada, insisto, y que por lo tanto vayamos a tener una recta mucho más larga en la que, punto número 1, no vamos a sobrecalentarlos y punto número 2, los vamos a enfriar mucho más, que ahora lo vemos con los gráficos. Por lo tanto, esta temperatura media de los frenos sí que se va a reducir bastante y la temperatura mínima de los frenos pues también se va a reducir bastante. Por lo tanto, en años anteriores, el año pasado no lo tuvimos, pero en años anteriores sí, teníamos tanto la temperatura de los frenos media, mínima y máxima muy arriba, pero este año se van a reducir bastante, lo vemos con los gráficos. La frenada que nos hemos quitado este año es esta que tenemos justamente en la parte central del circuito, que como veis pues acompañaba a una serie de enlazadas. En este caso pues era a derecha y luego a izquierda, que eran lo que antes suponían las curvas 9 y 10, y ahora ya pues no tenemos esas curvas ahí, tenemos una zona mucho más recta. Por lo tanto, al habernos quitado esta frenada tan fuerte, lo que va a suponer es que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 frenadas, que de hecho por aquí tenemos una muy tenue, aquí también tenemos una muy floja, pero sobre todo en la temperatura de los frenos, si os fijáis ese máximo, se supone que se alcanzaría por aquí, que no está muy lejos del resto, que como veis, pues bueno, en esta segunda frenada que era muy fuerte también se alcanzaba una temperatura muy alta, quizá aquí en este punto sí que se alcanzaba el máximo, pero no debería estar muy lejos de la temperatura que se alcanzaba en esta segunda frenada. Por lo tanto, si os fijáis, cuando frenábamos aquí subíamos mucho la temperatura y cortábamos la refrigeración de los frenos, que si veis desde esta tercera frenada va disminuyendo la temperatura, y si no tuviésemos esta frenada, que es lo que va a pasar este año, pues la temperatura seguiría cayendo hasta mínimos por aquí, y este no sería el mínimo, sino que volvería a subir un poco por esta pequeña frenada y luego seguiría bajando. Por lo tanto, esta temperatura mínima de los frenos que la alcanzamos aquí sería todavía inferior porque no partimos desde aquí, sino que partimos desde aquí. Y lo contrario pasa con el acelerador, es decir, antes teníamos una importancia bastante alta y ahora lo es todavía más en este circuito de Albert Park. Como veis, pues tenemos una velocidad mínima en el circuito que está más o menos en la media, y esto sí que se debería mantener porque la zona que hemos, digamos, en la que hemos introducido el mayor cambio no es la de menor velocidad del circuito, por lo tanto esta velocidad mínima se debería mantener más o menos ahí, pero por ejemplo está mucho más arriba que la que teníamos en el circuito de Bahrein, ¿no? Que es donde empezó la Fórmula 1. En cuanto a la velocidad media, pues está bastante arriba, lo que significa que es un circuito muy rápido, y ahora va a serlo todavía más, porque nos hemos quitado ese corte en medio de una larga recta con una serie de enlazadas. Por lo tanto, eso se va a hacer completamente a fondo, como si no hubiese curva, que de hecho no se considera que hay curva ahí ahora, y por lo tanto esta velocidad media debería subir todavía más. De hecho, podríamos estar incluso en los valores de Silverstone aproximadamente. Luego tenemos el porcentaje de vuelta acelerando a fondo, que ya veis que es altísimo, no porque no tengamos curvas, que es verdad que tenemos pocas, sino porque además tenemos una curva de mucha velocidad, algunas de ellas se pueden coger a fondo, por lo tanto, bueno, pues esto hace que tengamos un porcentaje de vuelta acelerando a fondo muy alto, de los más altos del calendario, y ahora lo va a ser todavía más. Por lo tanto, no sería de extrañar incluso que se llegue a pasar tanto tiempo acelerando a fondo como en el circuito de Monza, que ya sabéis que es famoso por sus largas rectas. Así que bueno, ya lo único que nos queda es el porcentaje en el que iríamos en la última marcha, que como veis antes estaba bastante abajo, en torno a un 9% aproximadamente, muy redondeado, partiendo con valores de simulador, ya lo sabéis, con todos los coches con exactamente el mismo reglaje, las mismas condiciones en pista, que no es real porque el día de mañana cada uno lo ha configurado de una manera y nos encontraremos unas condiciones diferentes, pero esto lo que significa es que antes estábamos muy abajo, pero al haber, digamos que quitado ese corte en medio de una larga recta, ahora sí que vamos a estar mucho más tiempo en la última marcha, porque aunque solo haya sido en un punto concreto del circuito en el que hemos hecho un gran cambio, que no es el único cambio, pero sí que ha sido el gran cambio, esa recta ahora se va a hacer mucho más larga, y al final cuando vas en octava pues suele ser a lo mejor en el último tercio de una recta muy larga. Por lo tanto, ahora ese último tercio es todavía más largo. Si tú
antes llegabas a octava muy justo, ahora todo lo que tú añadas a esa recta va a ser en octava, por lo tanto ese porcentaje va a aumentar mucho y vamos a ver una gran diferencia. Lo vemos aquí con los datos mucho mejor. Cuando ponemos la última marcha, por ejemplo, la recta de meta, pues esto se va a mantener porque lógicamente la recta de meta es la que es, esta no se ha modificado. Luego aquí tenemos un pequeño tramo de recta en el que quizá también se ponga esa última marcha, y luego la frenada que nos hemos quitado es esta de aquí, que la encarábamos en séptima, que insisto, esto puede variar en función de la configuración de cada monoplaza, pero justo cuando se supone que vamos a poder pasar octava es cuando nos encontramos con esta frenada. Por lo tanto, a partir de aquí, en vez de tener que reducir y luego ir aumentando hasta este punto, meter octava, todo esto ahora lo podremos hacer en esa última marcha. Por lo tanto, ahora sí que vamos a tener un porcentaje con la última marcha muy elevado, porque aunque no parezca mucho quizá en este gráfico, tener todo esto ahora con octava va a aumentar muchísimo, sabiendo que los porcentajes de vuelta en esa última marcha siempre son relativamente bajos. También es verdad que a lo mejor aquí se reduce un poquito porque la curva que va a preceder aquí ahora va a ser un poco más cerrada, pero aún así eso supondrá que tengamos que frenar un poco antes y el porcentaje, digamos que va a influir muy poco. El porcentaje en el que íbamos con el volante prácticamente recto, ¿no? Como si fuese una recta, aunque hubiese pequeños giros de volante para corregir trazadas y demás, antes estaba en torno al 50%, es decir, la mitad de la vuelta íbamos con el volante recto, nos hemos quitado una serie de lazadas para la que había que frenar, había que meter bastante giro de volante, por lo tanto ahora este 50% va a aumentar todavía más, estaríamos en torno a circuitos como por ejemplo Spa-Francorchamps, que veis ahí en el gráfico Bélgica, más o menos por ahí. Luego el giro absoluto medio pues también se va a reducir bastante porque esto es una media y por lo tanto si quitas ese tramo en el que tienes que girar mucho a un lado y luego mucho hacia otro, lo que va a suponer, sabiendo que es un giro absoluto, es decir, da igual que gires 15 grados a la derecha o a la izquierda, que lo va a medir como 15 grados, pues esto se va a reducir todavía más. Así que ya veis que estamos hablando de uno de los circuitos en los que más tiempo se va con el volante prácticamente recto, este año todavía más y estamos incluso a niveles de Monza. Luego el giro máximo de volante sí que se debería mantener, que bueno, no tiene por qué ser 147 grados exactamente, pero bueno, como tenemos esa serie de lazadas al final, tenemos también una serie de curvas, la 3, que también hay que meter bastante giro de volante, que eran esos puntos de menor velocidad del circuito, pues sí que hay que meter mucho giro de volante. No significa esto que el volante siempre va a estar muy girado, como hemos visto antes, de hecho lo aclaramos otra vez con los datos. Si os fijáis, donde hay que meter mucho giro de volante, pues bueno, en la curva 1 sí es verdad, pero sobre todo en la curva número 3 hay que meter mucho giro, en la curva 4 también bastante, y luego en este último tramo del circuito donde tenemos una curva 13 que este año va a ser todavía más pronunciada, como veremos mañana. Por lo tanto, en esta curva 13, que es donde más giro de volante metemos, aparte de eso, pues veis que hay mucho porcentaje de circuito en el que estamos con el volante completamente recto. Aquí está recto, en todo este tramo también está recto, por aquí también, ojo aquí, que aquí sí que, aunque vayamos acelerando a fondo con el freno sin pisar, por supuesto, también hay que meter giro de volante, pero a partir de aquí, pues bastante tramo recto. Aquí también vamos a estar todo este tramo en línea recta porque nos vamos a quitar esta serie de enlazadas, estas dos, por lo tanto todo esto va a ser con el volante recto. Esto también, último tramo del circuito, pues sí que es bastante revirado, apenas vamos con el volante recto y luego ya encaramos la recta de meta donde evidentemente pues no hay que girar. Y a partir de ahí, pues poco más. La fuerza lateral máxima, pues ya veis que debería estar en torno a la media, porque sí que es un circuito de mucha velocidad, de también bastante curvas, pero como hemos quitado algunos de los puntos en los que mayores fuerzas laterales se alcanzaban, pues bueno, no debería ser excesivamente importante. La fuerza longitudinal máxima tampoco es demasiado llamativa, que esto se suele alcanzar pues cuando tenemos, por ejemplo, mucha carga aerodinámica y una frenada muy fuerte al final de una recta muy larga, porque ahí es donde más tenemos que pisar el freno, más tenemos que reducir la velocidad, y cuanto más rápido vayas y más carga aerodinámica tengas, mayor va a ser el empuje hacia atrás del aire y por lo tanto mayor va a ser la frenada, porque no solo los Fórmula 1 frenan con el sistema de frenado, sino también por la resistencia aerodinámica, ¿no?, que está empujando el coche hacia atrás al fin y al cabo. Así que bueno, en cuanto a las fuerzas, nada excesivo. Ya hablaremos un poco más de esto cuando hablemos de los reglajes. Os recuerdo que os tenéis que suscribir al canal si queréis ver esos siguientes vídeos y no perderlo. Y nada, pues hasta aquí un poco el resumen del circuito de Albert Park. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido sobre todo los cambios, que cuando tenemos estas pequeñas modificaciones en la curva, pues yo creo que es más importante hacer hincapié ahí, no en qué ha cambiado, pero insisto, mañana cuando veamos el pilotaje lo entenderéis todo mucho mejor. Y hablando de entender, si queréis saber más del mundo del automovilismo, ya sabéis que en Level Up Academy tenéis muchísimos cursos online para ingenieros, para pilotos, sim racer, aficionados, lo que sea. Si que os gusta el automovilismo, tenéis ahí mucho contenido, ¿vale? Así que nada, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, por supuesto, y nos vemos en el siguiente.